Buenas noches. En nuestra fe uno de los temas principales es el sacramento de la Eucaristía. Lo conocemos como la comunión, sabemos que es el pan consagrado, los chicos se preparan para hacer su primera comunión, lo recibimos, tenemos la posibilidad de recibirlos en cada una de las misas. La Eucaristía sabemos que es la presencia real de Cristo que se ha querido quedar con nosotros, pero concretamente, ¿qué es? ¿Cómo se produce? ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la Eucaristía? En esta noche queremos acercarnos con estas preguntas precisamente a tratar de ir introduciéndonos en este gran misterio que es tan central para nuestra fe. Bienvenidos a Cuestión de Fe. La exquisita belleza de las plantas, la agilidad de los animales y la inteligencia del hombre delatan la existencia de un creador. ¿Cómo explicar sino el origen de la vida y su mantenimiento día tras día? Esta presencia del Todopoderoso en la creación y conservación del universo se llama presencia por inmensidad. Dios no abandonó a sus criaturas, goza estando con ellas, no de modo visible, pero sí de otras múltiples maneras. Allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Cuando rezamos, allí está Él con nosotros, y en cada oración de la Iglesia. Tuve hambre y me diste de comer. El Señor está particularmente en los pobres, en los enfermos, en los ancianos. En el prójimo hemos de ver a Cristo. Así es fácil cumplir su mandato de amarnos los unos a los otros. También está presente el Hijo de Dios, el Verbo, en el Evangelio, a través del cual nos transmite su palabra. La Sagrada Liturgia es otro encuentro con el Salvador. En el alma en gracia establece su presencia la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es una presencia entrañable, permanente, que nunca nos abandona si no se la expulsa por el pecado. Pero por encima de todos estos modos de estar presente, destaca la presencia real y sustancial de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es esta la apoteosis del amor, que lleva a las otras presencias a su plenitud. Es la presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Es el gran misterio de la fe. El Dios hecho hombre no quiso reducir su estancia en el mundo a 33 años de vida. Quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos. Su omnipotencia le permitió irse y quedarse al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Por amor. Ese fuego que vino a traer a la tierra sigue ardiente y viviente bajo las especies eucarísticas en todos los sagrarios de la tierra. Ese amor, expresado de modo sublime en el Calvario, es un amor personal a vos y a mí. Él se nos entrega en cuerpo y alma en la comunión. Es esa la presencia más íntima que se pueda imaginar. En este video introductorio que hemos querido compartir para comenzar el programa, de esta manera ubicarnos en el tema que, como decíamos en la introducción, vamos a desarrollar en este y en los sucesivos programas, que tiene que ver con la Eucaristía.
esto que escuchábamos en el video, esta presencia de Jesús, que no quiso Jesús quedarse encerrado en determinadas coordenadas de espacio y de tiempo en los 33 años que vivió en esta tierra, sino que quiso hacerse tan cercano a nosotros, capaz de quedarse en un pedazo de pan y en un poco de vino. Y de esta manera entonces asegurarnos que Él está con nosotros, asegurar su presencia. Si nosotros empezamos a recorrer la Biblia, vamos a encontrar que en realidad ya desde el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, varios de los personajes y de los acontecimientos que ocurrieron antes de Jesús eran figura de esta presencia de Jesús y también de esta presencia real, esta presencia eucarística de Jesús. Por eso los invitamos a ver este pequeño informe donde vamos a ver cómo ya desde antes de Jesús en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se comienza a hablar de esta presencia real de Cristo en la Eucaristía como una figura anticipada. Adán y Eva fueron creados por Dios en un estado de felicidad e inmortalidad. Lo perdieron para ellos y para nosotros por el pecado original. Pero su castigo no fue irreversible, como el de los ángeles rebeldes. A nuestros primeros padres, la misericordia divina les prometió un Salvador. La narración del Génesis nos prepara ya desde el principio a la venida del Mesías. En realidad, todo el Antiguo Testamento es una prefiguración o preparación del Nuevo Testamento. Nos va dando claves para entender lo que sucederá en la plenitud de los tiempos, cuando llegue el Redentor prometido. Así, Adán es la figura del nuevo Adán, Jesucristo, Padre de la humanidad redimida. Del mismo modo, la Virgen, Madre del Redentor, será la nueva Eva. Moisés es otra de las figuras de Cristo. Con él Dios establece su alianza en el monte Sinaí. Ese pacto se concreta en los 10 mandamientos grabados en las tablas de la ley y que se guardaron celosamente en el arca de la alianza. Esa antigua alianza prefigura la nueva, la que nos trae Jesús. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, dicen los sacerdotes en la consagración. Y la antigua arca palidece frente a nuestros sagrarios que encierra al Dios vivo, realmente presente en la sagrada hostia. Dios es un paciente y eficaz pedagogo. Por eso va acostumbrando a los hombres a sus increíbles designios de amor. Inspiró en los libros del Antiguo Testamento todo un entramado de imágenes, figuras y profecías que predisponen al pueblo elegido para el acontecimiento más trascendental de la historia, la encarnación del Verbo. Así, la Pascua judía preludia la Pascua cristiana, y la figura del Cordero Pascual simboliza a Cristo, el Cordero que será inmolado para quitar los pecados del mundo. ¿Podía faltar en el Antiguo Testamento un anuncio de la Eucaristía? El milagroso maná bajado del cielo alimentó a los israelitas en el desierto. Esa es una figura espléndida de ese otro manjar del alma que sostiene al hombre en su arduo caminar hacia la tierra prometida definitiva y eterna. La Eucaristía es infinitamente más que el maná. Es un anticipo del cielo. Veíamos en este video que en el Antiguo Testamento uno de los acontecimientos que había quedado en la memoria del pueblo de Israel era cuando Dios había alimentado a su pueblo en el desierto a través del maná, ese pan milagroso que caía del cielo, que podían recoger a la mañana en el desierto los israelitas y con el cual precisamente podían alimentarse. Esta memoria, este recuerdo es tomado por Jesús
para referirse a lo que va a ser después su presencia en la Eucaristía en un famoso discurso que se lo conoce como el discurso del pan de vida, donde Jesús le dice que en realidad Dios los iba a alimentar con este pan por medio del cual nunca más iban a tener hambre y nunca más iban a tener sed. Vamos a ver ese momento en la Biblia donde Jesús hace referencia y les promete quedarse de esta manera, alimentarlos con su propia carne, con su propio cuerpo, como el alimento verdadero. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí,
y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Veíamos entonces este extenso discurso de Jesús donde hace referencia, promete concretamente de que el alimento que Él va a dar, que es su propio cuerpo, va a ser un alimento que va a perdurar y que va a llenar sobre todo espiritualmente los corazones de aquellos que lo reciban. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir repasando en las palabras de Jesús ese momento concreto en el cual Jesús instituye la Eucaristía. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la Eucaristía, qué es la Eucaristía, y en esta primera parte de nuestro programa viendo cómo Jesús es quien en definitiva instituye en la Eucaristía y esto está presente tanto desde el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, por supuesto. Y como decíamos antes de la pausa, hay un momento particular que es el momento en que Jesús instituye la Eucaristía. Jesús deja a sus apóstoles la instrucción de que se reúnan para, en memoria suya, hacer lo mismo que Él hace con ellos, entregarles su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino consagrado. Eso es en la última cena. Vamos a ver ese momento tan particular de la vida de Jesús y donde queda instituida la Eucaristía. ¿Qué quiere de nosotros? Que cenemos con él. ¿Solo eso? Definitivamente. Lo entiendo, pero ¿de quién es? Gracias, Señor, que con tu aliento todo cobra vida. Amén. 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 Bebe un poco. Dame un poco. Esto. Ten. Sí. Gracias. Es delicioso. ¿Gustas? Sí, por favor. Es delicioso. Las cosas cambiaron. Esta es nuestra última cena juntos. Mi muerte está cerca. ¿De qué hablas? Voy a ser entregado a mis enemigos. Arrestado y condenado a morir. Pero no tengan miedo. Confíen en Dios.
Confíen en mí todos. Saben el camino que voy a seguir. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toma. Come. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Ahora voy con el Padre, pero siempre estaré con ustedes. Veíamos este momento tan importante en la vida de Jesús que ha sido retratado por las mayorías de las películas que han hecho referencia a la vida de Jesús, sobre todo como un momento muy íntimo, muy importante, a tal punto que va a quedar grabado en la memoria de los apóstoles y que el mismo Pablo en una de sus cartas va a recordar que es lo que él ha recibido como memoria y como instrucción por parte de los apóstoles. Por eso las primeras comunidades cristianas inmediatamente comenzaron a reunirse para repetir esto que Jesús hizo con sus apóstoles, sabiendo que allí mismo estaba Jesús también fortaleciéndolos con este alimento de vida. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento con este video, de esta manera recordando entonces la importancia de la presencia de Jesús en los momentos más importantes donde Jesús en la Biblia y sobre todo en el Evangelio deja instituida la Eucaristía. Jesús en su vida pública se sirvió de las cosas más corrientes para anunciar a la gente sencilla el reino de los cielos. En sus milagros y parábolas parte de lo real y visible para significar lo sobrenatural e invisible. Dejándose bautizar en el Jordán, hizo del agua la materia del sacramento del bautismo, y con agua lavó los pies de sus discípulos. Del mismo modo, el pan sacado de las espigas de trigo y el vino extraído de la uva serán la materia de la Eucaristía. De bautismo y Eucaristía nos habla especialmente San Juan en su Evangelio. Así, al describir la pasión, cuenta cómo, tras la lanzada del soldado, del pecho de Cristo brota agua y sangre, símbolo de esos dos sacramentos. Y fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, aquí, junto al lago de Tiberíades, el que le dio ocasión para su asombroso discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm. Quien come de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo he de dar es mi carne para la salvación del mundo. Algunos protestantes piensan que Jesús hablaba en sentido figurado. Si así fue, ¿por qué se escandalizaron los judíos? ¿Cómo puede él darnos a comer de su carne? Lo habían oído bien, pero no lo comprendían. Jesús insiste. En verdad yo afirmo, si ustedes no comieran de la carne del Hijo del Hombre y no bebieran de su sangre, no tendrán vida en ustedes mismos. Muchos lo abandonaron, como hoy. Para animarle a entender, les recordó que sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron, mientras que el pan que les va a dar, su propio cuerpo, saciará su hambre para siempre, les dará vida eterna.
En el pozo de Sicar le dijo algo semejante a la samaritana: el que beba el agua que yo daré no tendrá sed nunca más. El hambre y la sed de que habla Jesús no son materiales, son hambre y sed de Dios, como la que sufren hoy tantos hombres sin saberlo. Ante la pobreza y la injusticia, algunos han convertido a Cristo en un líder social o político que resuelve problemas temporales. Es lo mismo que hace 2000 años, cuando multiplicó los panes. Imaginaron que venía a liberarlos del hambre y quisieron hacerlo rey. Eso es cortarles las alas al amor, que ve más allá de lo material. No es un trozo de pan que recibimos en la comunión, es el mismo Cristo el que hace crecer la iglesia que nos dio en el bautismo y promete resucitarnos en el último día. Jesús entonces, que como veíamos en este pequeño resumen, por amor se queda con nosotros para alimentarnos desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que su presencia es real, ¿no? Muchos lo siguieron, como veíamos, con la intención de que les diera otro tipo de alimento, un alimento físico, y tratando de convertirlo en un líder político, en un líder poderoso a nivel social, pero sería reducir, si lo quisiéramos de esa manera, lo más importante que viene a traernos Jesús, que es la liberación del pecado y de la muerte. Por eso vamos a ver en estos 3 minutos qué es concretamente entonces, para recordarlo, la Eucaristía. ¿Qué pasaría si tú le haces a alguna persona la siguiente oferta? Si saltas por 1 hora en una pierna, recibirás $100. Sin duda habrá muchas personas listas a aceptar el reto. Si tú subieras el premio a $1000, seguramente muchas más personas querrían participar. Y si subes la apuesta a $100,000, entonces el número de participantes estaría realmente abarrotado. ¿Y qué crees tú si ofreces más de $100,000? Y digamos que la gente ni siquiera tendría que saltar en un pie para ganarlo. ¿Qué pasaría? En efecto, esto ya se ha probado antes y el resultado es el mismo de siempre. Solo algunas personas participan. Suena extraño, pero es cierto. Porque esto es lo que pasa exactamente en la Santa Misa. En la Santa Misa se nos ofrece la Sagrada Comunión. Y la Sagrada Comunión es más valiosa que un barril de oro, porque Cristo mismo es quien está presente en la Sagrada Comunión, haciéndola invaluable e infinitamente preciosa. Y no se necesita saltar en un pie. Así que hay bastantes lugares vacíos en las iglesias por estos días. Entonces es obvio que muchos católicos no tienen ni idea de lo que la Santa Eucaristía es en realidad. No saben de lo que se pierden. Y entonces, ¿qué es la Sagrada Comunión? En la última cena Jesús tomó pan y vino y pronunció estas palabras: Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él no dijo que se tenía que tomar simbólicamente, sino más bien que en realidad estábamos frente a su verdadero cuerpo y sangre. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6 lo deja claro. Jesús instruyó a los apóstoles para hacer esto en memoria suya, y esto es lo que la Iglesia hace hasta el día de hoy. En la Santa Misa, las ofrendas de pan y vino son transformadas en el altar. La Sagrada Eucaristía, como se le llama a las ofrendas luego de la consagración, se ven como pan y agua. Saben y se sienten así, pero ya no son pan y agua. Tienen la apariencia de estos elementos, pero a través de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las apariencias, a lo que se llama especies, se quedan igual, pero la sustancia es lo que cambia. Esta transformación que ocurre en la misa se llama transubstanciación. Y la presencia de Jesús bajo la apariencia de pan y vino es llamada presencia real. Esta presencia de Jesús es verdadera y real, pero su modo difiere de la presencia de otras cosas materiales. Si tú divides cosas materiales, por ejemplo el pan a la mitad, entonces tendrás la mitad en la izquierda y la otra mitad en la derecha.
Pero si quieres partir la hostia en dos partes, entonces no has dividido a Jesús, solo de forma exterior. Porque Jesús, como dijimos antes, está verdadera y realmente presente en la Eucaristía, aunque esta no sea la forma en la que los elementos materiales actúen. Más bien, Jesús está verdadera y auténticamente presente en todas las partes, hasta en las más pequeñas partículas. La presencia real que Cristo nos ha dejado en este sacramento es un gran regalo. Él no tenía por qué hacer esto, pero al entregarse Él mismo a nosotros en la apariencia de algo de comer y beber, Él nos muestra que solamente Él es el único que verdaderamente nos nutre, nos fortalece en el alma y nos da crecimiento. Un elemento importante que veíamos en este video es esto que se produce en el momento de la consagración, ¿no? El cambio de la sustancia, ¿no? El pan que se transforma en el cuerpo de Jesús, más allá de que permanecen los accidentes. Y esto tenemos que poder creerlo por la fe, porque los accidentes permanecen, el olor, el gusto, el sabor del pan o del vino permanecen, pero sabemos que allí está realmente Jesús. De todas maneras, Jesús ha querido dar algunos indicios de que esto es así. Por eso a lo largo de la historia se han producido algunos milagros eucarísticos. Cuando volvamos de la pausa, vamos a ver de qué se trata esto de los milagros eucarísticos que han tenido lugar a lo largo de la historia, inclusive también aquí en nuestro país. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la Eucaristía. Nos hemos acercado a esta realidad tan importante en nuestra fe desde el momento mismo de la institución de la Eucaristía a través de los Evangelios y también cómo había sido anticipado en el Antiguo Testamento ya con las figuras tan importantes como por ejemplo la de Moisés. Lo que vamos a empezar a ver, como decíamos antes de la pausa, en este bloque es algunos acontecimientos extraordinarios que han ocurrido a lo largo de la historia en relación con la Eucaristía. Lo que se llaman milagros eucarísticos, hechos donde el trozo de pan consagrado, la hostia consagrada, se ha convertido ya sea o en carne humana, o también ha emanado gotas de sangre. Y esto como un signo precisamente de la presencia de Jesús, sobre todo en momentos de duda o en momentos donde la fe ha decaído. Si bien estos milagros eucarísticos, lo que intenta siempre la Iglesia es que no se transforme en un hecho extraordinario, porque ya de por sí la Eucaristía es un milagro, ¿no? El hecho de convertirse el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre, Dios ha querido en algunos momentos de la historia también mostrar que esto es verdaderamente así a través de estos milagros. Vamos a ver este informe que recopila algunos de estos milagros más conocidos en la historia de la humanidad, situaciones donde el pan se ha transformado verdaderamente en la carne de Jesús. Estamos aquí, en uno de los lugares donde sucedió un milagro, Lanciano, en Italia. Es el primer milagro de la Eucaristía registrado en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 700 después de Cristo, un monje basiliano, sabio en los asuntos de la tierra, pero no en los asuntos de la fe, tenía dudas sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Un día, cuando se encontraba celebrando misa para los parroquianos del anciano, al alzar la hostia en consagración, ésta se convirtió en carne viva, y el vino se convirtió en sangre. Entonces el sacerdote se volvió a los presentes y les confesó sus dudas, explicándoles que ese gran Dios que él amaba tanto se le había manifestado en esta forma milagrosa, no solo para que él creyera, sino para que los presentes también creyeran. La noticia se expandió. Comenzó a venir gente de todas partes de Italia cuando se supo lo del Señor, y reconocieron que les había sucedido un milagro. Cuando los científicos analizaron la carne, encontraron que era carne humana, que la sangre también era humana, y el tipo de sangre en ambos casos era ave. Cuando uno se corta y sangra, la sangre mancha la ropa.
y después de 15 minutos, todos los elementos químicos de la sangre se pierden. Esto lo verificamos en un hospital local y así quedó demostrado. Se nos explicó también que cuando uno dona sangre y se pone en una bolsa plástica, si no es refrigerada antes de 1 hora, la sangre comienza a descomponerse y se convierte simplemente en un líquido rojo. Los científicos tomaron una partícula de la sangre petrificada y al analizarla, comprobaron que ésta poseía todas las proteínas y elementos químicos de sangre fresca, y todo esto después de 1300 años. También al analizar una muestra del corazón, esta no manifestaba rigor mortis, y se determinó que esa muestra del corazón era de un corazón vivo. La siena que vemos hoy en día es muy parecida a la siena de comienzos del siglo XVIII. Catalina era una católica de poderosa influencia espiritual en su tiempo, como lo fue San Bernardino posteriormente. Pero de alguna manera el Renacimiento y el factor mundano se imponen, apartando lo que el Señor está tratando de decir. La fiesta de la Asunción en 1731 no tenía la importancia que en la época de Santa Catalina y San Bernardino. En la vigilia de la fiesta, debido a la cantidad de gente que asistiría, un sacerdote decidió consagrar 351 hostias, las que puso en un copón y las guardó en el tabernáculo, y con la gente se fue a la catedral. Mientras tanto, unos ladrones entraron a la iglesia y robaron el copón con las hostias consagradas. 3 días después, en una iglesia cercana, encontraron estas hostias consagradas en una alcancía de madera entre telarañas y polvo. Entonces llevaron las hostias a la iglesia de San Francisco y trataron de limpiarlas para darlas en la comunión, pero luego pensaron que era mejor no distribuirlas a los fieles, sino guardarlas en el tabernáculo por un tiempo, esperando que en unos días se iban a descomponer, pues es nuestra creencia que a la descomposición de las formas, la presencia real de Jesús desaparece. Lo inexplicable es que han pasado 258 años y todavía no se han descompuesto. Entretanto, en 1922, o sea 182 años después, la Iglesia se pronunció proclamando que había sucedido un milagro de la Eucaristía. Somos tan importantes para Jesús que ha conservado este milagro durante 258 años para ti. Sabemos que cada milagro de la Eucaristía tiene una enseñanza para nosotros. Y la principal enseñanza que sucede cada día en la Iglesia es la presencia de Jesús vivo. Como lo dijo el Papa Juan Pablo II, es la presencia real de Jesús. Son muchas las respuestas que se pueden dar. Primero, tendríamos el problema de reproducir las hostias con iguales grabados y otros detalles que han sido usados. De encontrar la harina idéntica, igual o parecida a la utilizada originalmente. Imposible. Bien, hay otro motivo por el cual la sustitución no sería factible. Es imposible que nosotros podamos abrir el copón donde están guardadas estas hostias, ya que cada vez que ha sido abierto este vaso sagrado, al término de esta operación, con mucho cuidado, se coloca este sello impuesto por el propio obispo. Veamos ahora cómo este copón ha sido hecho ingeniosamente. Lo que sucede es que aquí no hay un sellado perfecto. No es un sello de aire comprimido que impide el paso del aire, del polvo, de las variaciones de la humedad, de la temperatura, los ácidos, etc. Al contrario, entra el polvo, el aire y todos los elementos que deberían incidir y acelerar la alteración de estas hostias. Sin embargo, las hostias se han mantenido intactas por 2 siglos y medio. El padre Giannini es fiel testigo de este milagro y sirve al Señor con convicción. Posición totalmente opuesta a la del padre alemán Peter Apron, quien en 1263 se sintió acosado por infundadas dudas. Este sacerdote decidió realizar un peregrinaje a Roma para orar ante la tumba de San Pedro, el santo de su nombre, y de San Pablo, la fuerza de nuestra iglesia.
En su camino a Roma, se detuvo en un pueblito llamado Bolsena y pidió celebrar una misa en la capilla de Santa Cristina, uno de los primeros mártires de nuestra iglesia. Cuando el padre Peter llegó esa misma mañana del milagro, hizo lo único que sabía hacer: rezó. Rezó para tener la fe de creer en el regalo que se le había dado el día de su ordenación, el regalo que se nos dio a todos en la última cena. La fe en la verdad, que Jesús viene al mundo durante la consagración de la misa. Y en el instante de la consagración, cuando el padre Peter alzó la hostia, pronunciando las palabras propias a ese momento, la hostia comenzó a derramar sangre sobre el altar. Entonces el padre Peter tomó el corporal y envolvió la hostia que sangraba tanto, que salpicó a las gradas y a las piedras, como podemos ver aquí. Estas piedras han sido guardadas en un relicario donde se conservan hasta nuestros días. Cuando miramos el cuadro que muestra al padre Peter bajando del altar, notamos que hay una lágrima en una de sus mejillas. Y al preguntarnos por qué llora este sacerdote, nos respondemos que una de las posibles razones es que son lágrimas de gozo, porque entre tantas personas en el mundo, Jesús había escuchado sus plegarias y le había respondido. Inmediatamente, el padre Peter fue a ver al Papa para contarle lo que había sucedido. Y dio la casualidad que el Papa estaba en Orvieto, ciudad cercana a Bolsena, donde sucedió el milagro. Vemos que el plan de Dios comenzaba a revelarse. El Papa entonces mandó a un obispo a Bolsena para que recogiera inmediatamente el sagrado corporal. Pero no esperó que el obispo regresara, sino que él mismo fue a buscarlo y se lo encontró en el camino en un lugar llamado Puente del Sol. Apenas el Papa vio al Señor en esta forma milagrosa, se arrodilló ante el sagrado corporal y proclamó el milagro. Tomó el corporal y regresó a Orvieto. Y desde el balcón del Palacio Papal anunció a toda la gente del pueblo que Dios les había concedido un milagro para contrarrestar la herejía de un tal Berengario, quien negaba la presencia real. En Orvieto se construyó una hermosa catedral y una capilla especial en honor del milagro de Bolsena. El sagrado corporal fue traído hasta aquí y puesto en esta capilla. Actualmente hay un lindo relicario detrás del altar donde se encuentra el venerado corporal, que se exhibe a los fieles solamente en días especiales. En el bello paisaje de Casia existe una iglesia donde se encuentra una urna con los restos de Simón de Fedati. Él era muy conocido en la ciudad por ser un hombre muy sabio. Pese a su corta edad, los sacerdotes le buscaban para pedirle consejos. Simón de Fedati era un hombre muy santo. Era un sacerdote agustino que trabajaba en Siena. Él era del tipo de sacerdote que otros sacerdotes quieren tener como confesor por ser tan espiritual. Una vez, un sacerdote fue hasta él y le confesó algo muy extraño. Este sacerdote le confesó que había perdido devoción por la Eucaristía, que no se sentía conmovido por esta, que no experimentaba fervor alguno ante nuestro Señor. Este religioso había perdido el gozo y la alegría que antes tenía en su ministerio sacerdotal. El sacerdote llegó al punto de perder su devoción por la Eucaristía, su dedicación a su vocación y finalmente decidió retirarse de su ministerio eucarístico, de su vocación y de su comunidad. Pero un día, que resultó ser un día muy especial, un granjero, quien estaba muy enfermo y moribundo, le mandó llamar con urgencia. Así pues el sacerdote tomó la Sagrada Eucaristía, la hostia consagrada, y en lugar de colocarla en un portaviático colgado de su cuello y cerca de su corazón, la colocó dentro de las páginas de su breviario y salió a atender al enfermo. Cuando el sacerdote había ya preparado al enfermo, abrió el breviario para darle la hostia. De pronto notó que la hostia había desaparecido del breviario y en su lugar encontró 2 manchas circulares de sangre en las 2 páginas. Entonces Simón de Fedati dio la absolución al sacerdote y guardó las páginas del breviario manchadas por la sangre. Una de ellas se conserva en un monasterio agustino cerca de Asís y la otra está aquí en esta iglesia, en Casia.
Dentro de las huellas de sangre puede observarse el perfil de Jesús. El pelo, un ojo, la nariz y la barba. Si se observa con atención, se puede ver que este es un milagro dentro de un milagro. El signo que el Señor nos ha dado es la hostia consagrada y transformada en corazón. Porque la Eucaristía es, digamos, el corazón de la Iglesia. Entonces, no existiría Iglesia sin Eucaristía. Veíamos entonces este informe con algunos de los milagros eucarísticos más conocidos, de una manera también muy sintetizada y resumida, haciendo esta salvedad que decíamos anteriormente, ¿no? No es la idea quedarnos solo en este hecho extraordinario, sino en la Eucaristía misma como milagro. Esto es lo que han procurado también los sacerdotes de la parroquia Santa María en Buenos Aires, donde hace algunos años ocurrió un milagro eucarístico similar. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a ver de qué se trata este milagro, donde en ese momento estaba el cardenal Bergoglio al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires y mandó a realizar los estudios correspondientes para comprobar qué era lo que allí había ocurrido. Vamos a la pausa y seguimos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe, en esta noche hablando sobre la Eucaristía, en esta parte del programa haciendo referencia, como veíamos en el bloque anterior, a algunas situaciones extraordinarias en relación con la Eucaristía, como milagros donde el pan se ha transformado en el cuerpo o han emanado gotas de sangre del mismo Jesús. Esta situación que vamos a ver ahora ocurrió en Buenos Aires hace algunos años, en la parroquia Santa María. Allí un grupo de sacerdotes, precisamente uno de los sacerdotes, como una de las hostias se había caído, decidió ponerla en el sagrario en un vaso de agua para que la hostia se desintegrara, como es habitual y corriente cuando una hostia se cae o una hostia es recibida por alguna persona que no la puede tragar. Para desintegrarla se pone en agua hasta que se disuelve completamente. Este sacerdote hizo eso, ¿no? Y se encontró a los pocos días en el sagrario que la hostia empezaba, en vez de a desintegrarse, a emanar una especie de sustancia roja hasta formarse como una especie de coágulo. Todo esto fue investigado posteriormente y el que lo investigó fue un científico que era ateo y gracias a estos milagros él se convirtió a la fe cristiana. Y él relata precisamente para un programa de televisión, en conferencias, porque es un investigador mexicano que lo hizo y que ha comenzado a dar conferencias sobre este tema tan extraordinario, relata cómo fue todas estas situaciones y qué fue lo que finalmente arrojaron estas investigaciones. Lo vamos a ver precisamente en un tramo de esta conferencia que da este investigador. Una persona se había acercado a comulgar recibiendo la Eucaristía en la mano y se le cayó. Cuando se le cayó no la quiso levantar la hostia y se salió. Otra persona levantó la hostia y la puso cerca del altar. Terminó la misa y el padre Alejandro toma la hostia, aquí está cuando yo lo he ido a entrevistar, y toma la hostia y la deposita en un recipiente con agua. Es norma de nuestra iglesia que si hay ese accidente se coloca la forma en agua porque cuando se extingue ya no hay la forma. En ese caso ya no está tampoco el Señor y esa agua la echan a una planta o a un jardín. Él quería hacer eso. Cuando a los 11 días, el 26 de agosto, él abre el tabernáculo para ver si ya se había disuelto la hostia, encuentra una sustancia rojiza en la hostia que además se ha difundido a toda la hostia. Entonces él se sorprende, habla con los 5 sacerdotes que han visto el caso, yo los he entrevistado, y a una señora que era ministro de la comunión, y ellos van donde el arzobispo para hacer un estudio, el 96.
Y el obispo dice, mira, yo ya estoy renunciando, soy anciano, va a venir otro arzobispo, mejor que haga él el estudio. Entonces pasaron 3 años hasta el año 99, cuando me llaman para empezar la investigación. Yo viajo el 6 de octubre, hago entrevistas a todos los sacerdotes sobre lo que ha ocurrido, pero tengo una sorpresa interesante. Ellos me dicen, doctor, la hostia que usted está estudiando es del 96, pero le vamos a decir algo. El año 92 también sangró otra hostia en mayo. Y nosotros no hemos dicho nada porque estos son signos muy delicados, pero ahora que ya el arzobispo a usted le ha dado la autorización para investigar, estudie estas 2 hostias. Entonces, en esa parroquia han exudado 2 hostias, una el 92 y otra el 96. Estas son secuencias en las que yo estoy tomando las muestras, y los sacerdotes, una de las muestras, pensando que lo hacían bien, han colocado en agua destilada. Y por cierto, el peor modo de conservar una sustancia orgánica es en agua destilada. Entonces yo estaba muy preocupado de que por eso no encontraría resultados interesantes. Yo tomo 2 muestras. A la sazón el cardenal Joseph Ratzinger, que era presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha enterado del fenómeno y escribe una carta a la Argentina, es la que ven, dice, yo quiero estar informado sobre todos los avances de esta investigación. Pero acá ya vienen los primeros descubrimientos muy valiosos. Acá ciertamente hay médicos, laboratoristas, químicos. Cualquier médico sabe que cuando se extrae sangre y al hacer el análisis de laboratorio podemos obtener lo que se llama la fórmula leucocitaria. En la sangre hay una variedad de glóbulos blancos con características específicas. Los padres de la parroquia, cuando vieron la primera hostia que sangró, tenían una parroquiana química. Por favor, analiza esto. Ella tenía laboratorio. Y ella descubre, aquí tienen el informe, que es sangre humana y que además tiene toda la fórmula leucocitaria. Y ella se sorprende. Pero no pierdan el ritmo con lo siguiente. No se olviden de que les estoy hablando de la presencia de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son muy activos, sobre todo cuando nosotros tenemos lesiones, heridas o estamos lastimados. Entonces se aumenta su producción. Ella hace 2 estudios y encuentra que hay esta fórmula leucocitaria y que hay sangre. Lo que ella no ha hecho ha sido estudio genético, porque el 92, pues eso no estaba al alcance fácilmente. Pero cuando yo tomo la muestra, llevo estas características al laboratorio en San Francisco y ellos me dicen, doctor, se trata de sangre humana y hemos encontrado una pequeña cantidad de ADN. O sea, esta sangre es de un ser humano y tiene la característica biológica de un ser vivo como nosotros. Lo que usted tiene acá es sangre humana y hay ADN. Entonces yo, con las 2 muestras, llego a este laboratorio y me dicen, en 3 meses le damos el primer resultado. Y me dicen, hemos encontrado sangre humana con muestras mínimas de ADN. Se trata realmente de sangre humana. Era la primera hostia que yo estudiaba, eran las primeras 2, y yo dije gracias, hasta luego. Y me dicen, no doctor, tenemos que pedir ayuda al doctor Robert Lawrence. ¿Por qué al doctor Lawrence? Y yo me aterrorizo, porque ustedes no deben pensar que estos estudios me paga la Iglesia Católica. Estos estudios los tengo que financiar yo por mi cuenta, porque yo hablo al ambiente ateo, a los ambientes de no creyentes, y yo no quiero ser un empleado que tiene el deber de hablar estas cosas porque le pagan. Entonces, cuando me dicen, busca a Lawrence, yo me asusto porque él cobra $10,000 la consulta y me faltaban 9,900. Entonces yo dije, ¿y por qué voy a hacer ese estudio? Me dice, doctor, hay una razón fundamental. Hemos encontrado algo que parece piel humana. Cuando me dice que hay piel, yo dije, mira, yo me voy a Italia. Y me fui a Italia el 2001 a buscarlo al profesor Odoardo Linoli, el que ha estudiado Lanciano, la primera hostia que han visto.
Él mira mis muestras y dice, doctor, esto no es epidermis, o sea, no es piel humana, esto es probablemente tejido del corazón. Era lo que yo presentía cuando me dijeron que era posiblemente piel. El 2002, el profesor John Walker de la Universidad de Australia, de Sydney, él estudia la muestra y dice, tampoco esto es epidermis, contienen células musculares. O sea, es carne, es músculo, pero no me dice de dónde. Pero él hace un hallazgo fundamental. Vean en la parte inferior. También se observan glóbulos blancos intactos. Es el 2002. La sustancia ha estado en agua destilada. Cualquiera sabe que los glóbulos blancos fuera de nuestro organismo, a los 15 minutos, 60 se han desintegrado. ¿Cómo puede ser que el 2002, 6 años después, sigan los glóbulos blancos intactos? Entonces seguimos con las investigaciones y Lorenz, el que cobra mucho, dice, esta muestra puede corresponder a tejido del corazón inflamado. Pero vean, uno me dice que es músculo, pero no me dice cuál. El otro me dice que sí, probablemente es músculo del corazón. Y este me está diciendo, puede corresponder. En ciencia yo tengo que decir, esto es así. Y para eso buscamos al profesor Federico Tsugibe de Nueva York, el experto en medicina forense del corazón. Él no sabe lo que va a estudiar, él no sabe que esto viene de una hostia. Nosotros los estudios los hacemos a ciegas. Entonces, él nos da la cita para el 20 de abril de 2004. Lo que va a estudiar es lo que ustedes están viendo. Ahora, en una secuencia viva, vean al profesor Lorenz que nos va a mostrar los glóbulos blancos. Él dice, estos son los glóbulos blancos que están viendo acá. Bueno, este es el profesor Linoli en su casa. El momento que nos va a decir, se trata acá probablemente de músculo del corazón. Pero prepárense porque acá viene lo hermoso de la noche. El profesor Tsugibe, repito, es el número 1 en medicina forense del corazón, y él está mirando por su microscopio, todo el documento está en el libro Más allá de la razón, y es que es interesante lo que dice. Empieza a hablar, yo soy experto del corazón, y lo que ustedes me han traído es músculo del corazón, y toma el libro en el que él ha escrito y dice, es ventrículo izquierdo. Además en inglés dice, con toda su sana soberbia, heart is my business. El corazón es mi negocio, eso yo sé, eso yo domino. Entonces es interesante escuchar la grabación, leer el documento. Esto es mi negocio. Aquí ustedes me han traído sangre, músculo del corazón. Y él tiene un libro y en el libro dice, viene de este lugar. Pero ahora escuchen, su paciente ha sufrido mucho. Él no sabe que es una hostia. Doctor, ¿por qué ha sufrido mucho mi paciente? Porque su paciente tiene unas lesiones, tiene lo que se llaman trombos, y en algún momento él no podía respirar, no le llegaba oxígeno. Entonces él se fatigaba y ha sufrido mucho, porque cada aspiración era dolorosa. Eso le ha durado un tiempo. Posiblemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Él además escribe eso en su informe. Posiblemente ha tenido un severo golpe a la altura del corazón. Pero ¿qué es lo que él ha encontrado? Se trata de carne y sangre, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. El corazón ha sufrido traumatismos y el corazón estaba vivo el momento que tomé la muestra. Acompáñenme a este momento, fíjense acá. Este es el instante en el que yo estoy tomando la muestra. Y él dice, el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, el tejido estaba vivo. ¿Por qué, doctor? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos. Y los glóbulos blancos son solamente transportados por la sangre.
Entonces, si aquí hay glóbulos blancos, es porque el momento que usted tomó la muestra, esto estaba latiendo. Esto lo impresionó. Doctor Tsugibe, ahora le vamos a decir el origen de la muestra. ¿De dónde viene esto? No viene de un paciente como usted piensa. Esto viene de una hostia que los católicos comulgamos, una hostia consagrada. Y él dijo, I do not believe it, no lo creo. Y casi le da un infarto a él. Veíamos lo que este investigador pudo de alguna manera tratar de averiguar desde el conocimiento científico. Estos días yo estuve hablando con el padre Eduardo Graham, que es el párroco de la parroquia Santa María de Buenos Aires. Él nos comentaba que a lo largo de estos años han tratado de manejar esta situación de una manera muy cautelosa para que esto no se transforme en un hecho extraordinario, porque de por sí, como decíamos antes, la Eucaristía es un milagro y lo importante es que lo que trata de mostrarnos esto es conducirnos al milagro de la Eucaristía que se realiza en cualquier iglesia, en cualquier parroquia, todos los días, en cualquier misa, donde realmente el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por eso ellos ofrecen 2 charlas al mes, un viernes a la noche y un sábado a la mañana para todas aquellas personas que quieren interiorizarse más, tratando de guiarlos sobre todo al acontecimiento ya de por sí extraordinario de la Eucaristía como presencia real de Jesús. Por eso es que no dan entrevistas, por eso es que no aparece tampoco el hecho en los medios de comunicación, si bien, como lo veíamos en el informe, estuvo el cardenal Bergoglio en su momento informado y bueno, y fue él mismo que de alguna manera también incentivó a este investigador a que pudiera dar a conocer todo esto para que estas situaciones extraordinarias verdaderamente nos conduzcan a la presencia real de Jesús que está en cada misa y en cada sagrario. Por eso vamos a continuar en los próximos programas de Cuestión de Fe acercándonos a esta realidad de la Eucaristía. Y concretamente lo vamos a hacer en los próximos programas a lo que sucede en la misa, en cada una de las misas, y también cómo podemos acercarnos a este Jesús que quiere estar tan cerca nuestro que se hace un pedazo de pan o a través de un pedazo de pan viene a nosotros para poder introducirse en nuestro interior y que podamos realmente sentirlo como fuerza nuestra, este Jesús que nos alimenta para la vida eterna. Por eso nos vamos a ir despidiendo con un tema musical de entre los tantos que sabemos que existen en torno a la Eucaristía, haciendo referencia a este pan de vida que nos alimenta para la vida eterna. Muchas gracias por habernos acompañado. La semana que viene volvemos a encontrarnos en Cuestión de Fe para seguir hablando de la Eucaristía. Buenas noches, muchas gracias.